Muy buenas tardes, docente encargado de la materia de bioquímica. De la Universidad Estatal Península de Santa Elena, la Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud, de la carrera de Enfermería, tenemos el tema del caso práctico número uno, con los integrantes de las señoritas Morales González Gabriela, Tigua Janet Elizabeth, María José Patiño Rodríguez, Neida Yulisa Pincay, Yuladi Melissa Muñoz Quimis, y los jóvenes Ariel Alexander Marín Lema, Henry Javier del Peso y mi persona José Jacinto Pita Morales. Defendiendo el tema del caso clínico del niño con desnutrición y diarrea crónica. Con los estudios del informe de caso práctico tenemos a un niño de 3 años de nombre de Juan Pérez, que se hizo un informe el 15 de septiembre del 2024. El motivo de la consulta era que el paciente fue traído a la clínica por sus padres debido a los episodios frecuentes de diarrea y signos de desnutrición. Los síntomas comenzaron hace aproximadamente 4 semanas y no han mejorado con el tratamiento inicial desde casa. Con un historial clínico, nos damos cuenta de los siguientes detalles. Los síntomas principales de diarrea líquida, con frecuencia de 6 a 8 veces al día, dolor abdominal, náuseas ocasionales, pérdidas de apetitos y pérdidas de peso. Los antecedentes médicos, sin antecedentes de enfermedades crónicas, pero cumpliendo todo el calendario de vacunación. Antecedentes nutricionales. Era una dieta habitual de consumo limitado de frutas y verduras, pero con un consumo frecuente de alimentos procesados y bebidas azucaradas, mientras que el historial familiar eran padres con antecedentes de problemas diagnósticos de menores grados, pero sin antecedentes de enfermedades genéticas crónicas. Con la presencia del doctor Shapiro Taranto Andrés Fernando, médico general graduado en la Universidad Estatal de Guayaquil, máster en metodología de la investigación en ciencias de la salud, experiencia profesional como coordinador académico del Eje de Salud, Fundación Jesús Carpintero, jefe del Departamento Médico Chanduy de la Industria Pesquera de Santa Priscal en Medicina Ocupacional, también jefe del Departamento Médico de la Unidad Educativa Físico-Misional Americano, y asimismo una rural que mantenía en Santa Elena en el periodo del 2020-2021, donde le dieron el título de Rural Excelencias por su desempeño, además contando con un nivel B2 de inglés en la Universidad IELTS Academic, a lo cual tenemos al profesional de la salud con los siguientes bancos de preguntas. ¿Cuál es el tratamiento actual para la diarrea crónica y desnutrición? En primer lugar, la diarrea crónica se define como deposiciones diarreicas por un periodo de tiempo de 4 semanas, no de 2 semanas. Por lo tanto, estamos frente a una diarrea aguda. Esto no es una diarrea crónica. Ok. Empezamos de allí y cambia todo el contexto completamente. Porque una diarrea crónica, que les digo, es la persistencia de las evacuaciones líquidas de 4 gramos por peso kilogramos en el niño, a partir de 4 semanas plantea un problema diagnóstico porque pueden ser muchísimas cosas. Desde enfermedades genéticas no identificadas en el nacimiento, alteraciones dentro de la morfología intestinal, enfermedades inmunitarias, neoplasias propias de la niñez, enfermedades parasitarias y desnutrición, obviamente, dentro de nuestro medio. Pero las diarreas intermedias o diarreas agudas, que pueden ser en un periodo de 1 a 2 semanas, son generalmente de origen osmótico, alimenticio, intoxicación alimentaria e infecciones, donde donde las principales causas a nivel de los pacientes pediátricos son las infecciones virales y parasitarias en nuestro medio también, como por ejemplo infecciones por Giardia lamblia, y no bacterianas como si en un adulto. Entonces, vamos a continuar como diarrea crónica porque la verdad es que para 2 semanas no, a menos que dentro del caso hayan podido identificar con anterioridad que estos episodios han sido como que intermitentes en un periodo mayor de tiempo. Ok, bueno, entonces, ¿cuál es el tratamiento de la diarrea crónica? Bueno, indicar un tratamiento específico no existe y no lo vas a encontrar directamente en ninguna bibliografía, ni ningún profesional de la salud te va a decir, bueno, el tratamiento de la diarrea crónica es tal pastilla, tal jarabe por tantas horas. ¿Por qué?
Porque la diarrea crónica responde a un sinnúmero de enfermedades que podrían estar causando esto en el niño. Entonces, cuando yo tengo un paciente adulto o niño con una diarrea crónica, lo siguiente que se inicia es un proceso de investigación que puede ser demasiado exhaustivo y complejo para determinar cuál es el mecanismo fisiopatológico que está produciendo la diarrea en el niño. Por ejemplo, tengo un niño con una diarrea crónica e inicio con un examen de una biometría hemática y detecto elevación de los eosinófilos que me bota a pensar en parásitos. Le hago un coprocultivo y encuentro un parásito como por ejemplo la Giardia lamblia. El tratamiento en ese caso de su diarrea crónica es la eliminación del parásito, ¿ya? Y así resuelvo esta situación. Pero si detecto que la diarrea crónica es osmótica, por ejemplo, por el tipo de alimentación, intolerancias a disacáridos, sacáridos, como por ejemplo intolerancia a la lactosa, la única forma de tratar es hacer un cambio en la dieta del paciente, eliminando estos elementos que producen la diarrea en él, ¿ok? Entonces, básicamente, ¿ok? Dependiendo de la causa de la diarrea crónica, se especifica el tratamiento. Un último ejemplo que te doy puede ser que el niño haya nacido con una insuficiencia pancreática exócrina, es decir, su páncreas no está bien, no está produciendo las enzimas digestivas correctas, como por ejemplo, qué sé yo, a nivel del síndrome de la fibrosis quística, que es un elemento que generalmente tiene un componente pulmonar y un componente pancreático. Entonces, claro, el niño no tiene diarrea crónica porque no puede digerir los alimentos y por tanto estos alimentos lo que le producen es la diarrea como tal. ¿Qué hay que hacer? Pues dar enzimas pancreáticas para mejorar la digestión en el paciente. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la causa, se dará un tratamiento específico. Pero cuando me hablas de desnutrición, tenemos que poner un nombre y apellido a la desnutrición. ¿Es una desnutrición aguda o es una desnutrición crónica? Porque ambas se manejan de una forma distinta. Entonces, ¿qué desnutrición me estás presentando en este momento? ¿Una aguda o una desnutrición crónica? Una desnutrición crónica. Perfecto. Bueno, en el caso de una desnutrición crónica hay que valorar cuáles son los elementos alimenticios que hacen falta en el paciente. Es decir, ¿es una desnutrición crónica parcial o es una desnutrición crónica total? Ejemplo de nuestra realidad ecuatoriana. El acceso a las proteínas que están en la carne es dificultoso por los niveles socioeconómicos bajos que hay. Más sin embargo, la alimentación a base de carbohidratos, que es más accesible, más barato, o sea, no vamos a comparar 4 libras de carne con 4 libras de arroz. ¿Cuál te va a salir más barato? El arroz. Y obviamente el arroz, un plato va a llenar la panza, por así decirlo, ¿no? Del paciente, ¿no? Pero ahí solamente estás dando carbohidratos, no le estás dando proteínas, ¿ok? Entonces, dependiendo la ausencia de los alimentos en la dieta del paciente, habrá que hacer una reposición de estos elementos. Es decir, carbohidratos, proteínas, minerales, ácidos esenciales, etcétera, produciendo una modificación en la dieta que muchas veces nos queda corta. ¿Qué quiere decir? Los padres no tienen la capacidad, ya sea por el acceso a los alimentos o ya sea por la falta económica para poder conseguir estos alimentos, de poder completar estas dietas, es decir, de poder realizar este tratamiento. En ese tipo de situaciones, aparte de la modificación dietética, se puede utilizar suplementos alimenticios, ¿ok? Como por ejemplo estos preparados especiales como el Ensure Advance, la glucerna, las chispas, que son multivitamínicos y minerales ofertados por el Ministerio de Salud Pública, Nutricalcin, etcétera. No son nombres comerciales, pero son suplementos. ¿Qué quieren decir? Están dando un poco más a lo que tú tienes que agregar dentro de la comida del día a día. Entonces, básicamente, aunque no lo puedan creer ustedes, realmente el tratamiento de la desnutrición es dar de comer al individuo, pero dar de comer lo que necesita. Una dieta equilibrada en grasas, carbohidratos, proteínas, minerales, ácidos esenciales, etcétera. Creo que esa parte sí estamos correctos, ¿verdad? Sí, claro que sí. Perfecto. ¿Se han considerado opciones de tratamiento como suplementos nutricionales, terapias o de rehidratación?
Claro que sí, obviamente son piedras angulares, pero hablar de cada una de ellas dependerá, como les comentaba anteriormente, acerca del contexto de la desnutrición, ¿ok? Por ejemplo, dentro de lo que son los suplementos nutricionales, pues obviamente están indicados para todos estos contextos. Incluso, no solamente en la desnutrición crónica, hay enfermedades tan desgastantes que desnutren al paciente por la capacidad de consumo de energía. Por ejemplo, un cáncer tiene la capacidad de nutrir al paciente, no porque el paciente no pueda acceder a los alimentos, sino que necesita una mayor cantidad de energía. Entonces, por ejemplo, en esos pacientes utilizamos suplementos nutricionales. En los pacientes con desnutriciones crónicas por falta de ingesta de alimento también lo hacemos. Y las terapias de rehidratación generalmente están orientadas más a las desnutriciones agudas. Por ejemplo, un niño que ha sufrido una infección gastrointestinal severa por virus, parásitos o bacterias, que pierde aproximadamente el 4 o el 5% de su peso corporal por pérdidas líquidas, secundarias a vómitos y diarreas. Estamos hablando de una desnutrición aguda. Aparte que como vomita y tiene diarrea, no está alimentándose correctamente. Entonces, ¿qué hacemos allí? Reponemos líquidos porque los líquidos son muy esenciales a nivel del niño. Si tú comparas un niño, un adulto y un adulto mayor, el niño y el adulto mayor con un poco de diarreas y vómitos va a sufrir una pérdida de peso fatal, llegando a la deshidratación que puede complicar las cosas, versus un adulto de las edades de ustedes que toleran un poco más la pérdida de líquidos. Entonces, la terapia de rehidratación es sumamente esencial, ya sea como sales de rehidratación oral, los sueros que conocemos, obviamente con los mil equivalentes adecuados, ¿no? 75 y 90, o por una terapia intravenosa, ¿no? Que sería la solución salina el 0,9%, y en ciertos casos también la dextrosa en combinación también. Entonces, por supuesto, estas terapias son angulares, pero son dirigidas a el proceso de desnutrición o de falta de suplementos alimenticios que requiere el paciente según la condición que lo está provocando. Eh, Solamente como para ponerte un ejemplo más, el diabético, paciente diabético que tiene problemas renales producto de sus complicaciones, no puedes dar un suplemento nutricional con proteínas, porque las proteínas podrían alterar un poco más su función renal y acelerar el proceso de daño renal. ¿Ok? Entonces, dependiendo de las circunstancias, el suplemento nutricional adecuado. Buenas noches, doctor. Y como la siguiente interrogante es, ¿qué seguimiento se realiza para monitorear la evolución del niño con diarrea y desnutrición? ¿Qué seguimiento se le da en esos casos? Bueno, perfecto. Como todo paciente, pues, pediátrico, ¿sí? Que está dentro de lo que es una curva de crecimiento y desarrollo, pues básicamente la valoración del mismo es a través de la antropometría, ¿ok? Ese es el seguimiento basal que se hace en el paciente, ¿sí? Es uno de los factores más importantes que nos permiten determinar si el tratamiento está produciendo un efecto considerable a través de las variantes en el niño, por ejemplo, del peso, la talla, el índice de masa corporal según la edad del paciente, entre otras medidas antropométricas como por ejemplo el perímetro del bíceps, ¿ok? El perímetro braquial. Sin embargo, también hay seguimientos que se pueden realizar a través de pruebas de exámenes en el laboratorio, como por ejemplo, bueno, son varios, ¿no? Por ejemplo, un niño con desnutrición muy probablemente va a tener cuadros de anemia. Entonces, la biometría hemática completa me permitirá determinar cómo está la hemoglobina, cómo están los glóbulos rojos, ¿sí? La valoración de las proteínas plasmáticas, los anticuerpos, a través de la búsqueda de las inmunoglobulinas, albúmina. ¿Cómo está el balance hidroelectrolítico de este paciente? Pues a través de la valoración del sodio, potasio, cloro, magnesio, electrolitos en sangre, y otros menos comunes como el zinc, fósforo, etcétera, pueden ayudar a la valoración de este tipo de pacientes. Sin embargo, la herramienta más fiable que tenemos para ver esta evolución es la ganancia ponderal. Es decir, cuando yo cojo al niño, digo, ok, empiezo desde este punto, supongamos un ejemplo, este niño está con 10 kilos y debería estar en 17 para su edad. Ok, vamos a empezar el tratamiento y lo vamos a ver en 15 días. ¿Cómo está?
Peso, qué sé yo, ha aumentado a 11,2. Ok, bueno, vamos a revisarlo al mes, luego al mes y medio, luego a los 2 meses, 3 meses, donde debería haber una curva de crecimiento, tanto del peso, la talla y obviamente su índice de masa corporal. Si va subiendo, es indicativo de que el tratamiento está haciendo efecto, estoy combatiendo la desnutrición. Si va bajando, pues significa que por A o B motivo, pues este tratamiento no hace efecto, no lo está tomando, o lo está tomando de una forma inadecuada, ¿ok? Y pues si se queda estancado, un poco de lo mismo, y también nos alerta de que de pronto está existiendo alguna patología que no está permitiendo a este niño, pues, tener una ganancia ponderal y habría que hacer mayores investigaciones. Pero en definitiva, la monitorización de la evolución de un niño con desnutrición y diarrea crónica básicamente en las medidas antropométricas, ¿no? Posterior al tratamiento, que es un seguimiento pues a largo plazo realmente. Ok, doctor Andrés Fernando Shapiro, muchas gracias por su presencia. La verdad, nos deja más con respuestas que con dudas en sí. Le agradecemos su presencialidad otra vez y su tiempo. Muchas gracias por ayudarnos en este estudio del caso clínico. No se preocupen para servirles, chicos. Bendiciones.